Capítulo 6, bueno, lección 6, página 45, muerte espiritual. Insisto, parece que estamos enfatizando demasiado un tema, pero nunca será demasiado hablar de nuestra condición, porque solamente entendiendo nuestra condición pasada es que vamos a valorar, a apreciar, a disfrutar la vida que hoy tenemos en Cristo. Entonces, vamos a hablar de una muerte espiritual. Vamos a leer el primer párrafo de la lectura de nuestra lección. Dice, una importante frase usada por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre que vimos la semana pasada, el martes, es muerte espiritual. De acuerdo con las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán resultó no solo en muerte física, sino también en muerte espiritual. Cuando se refiere a muerte física, no quiere decir que Adán haya muerto, significa que con Adán se inauguró la muerte que hoy conocemos como muerte. O sea, antes, en el plan de Dios, el hombre no moría. Entonces se instaló, digamos, la modalidad de morir físicamente. Entonces, aunque no lo vimos morir, él ya tenía conciencia de que sus días estaban contados y que un día degustaría la muerte natural. Y dice que no solamente él hablaba Dios de esa muerte física, sino también de una muerte espiritual. Adán pasó a estar separado de Dios e insensible a su voluntad. Sucesivamente también se volvió sensible a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco. ¿Qué pasó? Entonces, hagan de cuenta que se le apagó un switch de conciencia hacia las cosas divinas y se encendió otro. El problema con Adán y con nosotros es no solamente que se acabó nuestra relación con Dios en ese momento, sino que se inauguró una relación con el reino contrario. Esto es peligroso porque, no sé, quiero llevarlos a muchas imágenes porque me gustaría mucho que entendiéramos este tema. Imagínate que uno de tus hijos o alguien muy querido, vamos a hablar de un joven, resulta que deja la universidad, ya no tiene acceso al conocimiento, al cierto tipo de personas que le iban a dar, no sé, un cierto vocabulario, que iban a hablar de ciertos temas. Deja la universidad con todo lo que nosotros entendemos que es dejar la universidad. Pero no solo eso, de repente se alía a un grupo de chavos y chavas buenos para nada, ociosos, que andan en la calle vagando. La verdad es que en ese momento no sabemos qué es peor, cuando te encuentras en un estado así. Claro que las dos cosas son graves, pero imagínate que no solamente dejó la universidad, sino que ahora se está conduciendo, compartiendo su vida con personas que lo van a extraviar. Esa fue la condición de Adán. No solamente perdió la relación con Dios, que estamos hablando de palabras mayores, sino que se hizo sensible, le empezó a gustar el lenguaje del reino de las tinieblas. Y era inevitable, ¿ok? Dice el segundo párrafo, las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no estaba limitado solo a él, sino a toda la humanidad, como ya lo hemos comentado. Todo ser humano, subrayen, nace espiritualmente muerto, es decir, separado de Dios. Un bebecito está muerto. El niño más pequeñito, y cuidado con la palabra inocencia. Para nosotros la palabra inocencia, por supuesto que son inocentes, pero nosotros debemos comprender que estamos hablando de muerte espiritual. No conocen a Dios, no conocen su lenguaje, no oyen su voz y por el contrario están nutridos, estimulados por otro tipo de lenguaje que escuchan perfectamente, ¿ok? Entonces,
siendo un muerto espiritual vacío de verdadera vida espiritual hacia Dios e insensible a la persona y voluntad de Dios. Para que el hombre caído pueda responder, subraya esa palabra, responder a Dios en amor y obediencia, debe ocurrir primero una resurrección espiritual a través de la obra sobrenatural de la gracia y el poder de Dios. Por mucho tiempo la iglesia cristiana se ha equivocado asumiendo que el hombre nace cuando hace una confesión de fe. Y eso es un terrible error, porque el verdadero entendimiento del Evangelio es que el hombre está muerto. Hermanos, no enfermo, muerto. Y piénsenlo así. Creo que lo he hablado con algún grupo en Los Herederos. Imagínate que hay alguien, no sé, vas por la calle, alguien se desmaya y espantado tú vas y quieres ayudarle, y lo primero que harán las personas es, los que saben, bueno, a lo mejor le dan, lo enderezan, le ponen un poquito de alcohol y dicen está desmayado. Alguien que sabe dice está desmayado, y a lo mejor alguien más generoso o más dispuesto lo sube a su coche y lo lleva a un hospital. Pero imagínense que igual vas por la calle y dicen, cae un hombre muerto. De hecho, hace poco el hermano Francisco Franco me estaba platicando de un suceso que pasó así en un coche. Un señor le dio un infarto y quedó muerto. Imagínate que cualquiera, un rescatista o cualquier persona queriendo ayudar, le empieza a hablar y le dice, por favor, vamos al hospital, ¿qué siente? ¿Cómo está? Y pues pasaría el otro día, está muerto. ¿De qué estás hablando? Está muerto. Y tú no pasarías tiempo hablándole a un muerto diciendo, bueno, es que si lo enderezo, pero es que si le hablo. No hay manera, está muerto. Cuando el Señor nos describe a nosotros como muertos después de la caída, por lo tanto, un muerto no tiene la capacidad de elegir ni de hablar, no puede hacer una confesión de fe. Y por mucho tiempo predicamos un evangelio que consistía en que alguien tenía una profesión de fe, decía con su boca que confesaba al Señor, y entonces, después de eso, dábamos por hecho que esa persona había nacido de nuevo. Es decir, hacíamos confesión previa a la resurrección, al nacimiento, y es al revés. Primero hay un nuevo nacimiento y después hay una confesión de pecados. Primero Dios nos tiene que dar vida. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 11. Y para mí es importante que enfaticemos esto, hermanos, porque si no, no vamos a entender lo que significa estar muertos. Y vamos a seguirlo entendiendo como en un sentido figurado. Y como les he dicho desde un principio, creo que es tiempo ya de que nos alineemos a la palabra y que lo que el Señor habla literal es literal, ¿ok? Lucas, perdón, no es Lucas, no, es Juan. Acompáñenme a Juan, capítulo 11. Es un capítulo que todos conocemos, es la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan? Déjenme leer un poquito porque esto es importante y quiero que por primera vez puedas ver que Lázaro eres tú y soy yo. ¿Ok? Está haciendo aquí el Señor una descripción de nosotros. Es que, ¿sabes qué? Si no entendemos lo que es muerto, no vamos a entender ni muerte espiritual, ni pecado, ni nada. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, pero me gusta porque va a usar las dos palabras. Y yo te dije, tú y yo no estamos enfermos, no estábamos enfermos, estábamos muertos. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está, subráyalo, enfermo. ¿Ok? Hay una diferencia entre decir que hay alguien enfermo y que hay alguien muerto. ¿Ok? Hasta ahí estaba muerto. ¿Por qué llamaron al Señor Jesús? Porque estaba enfermo y él sanaba enfermos y tenía el poder para hacerlo. Dice que oyéndolo Jesús
dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que iba a hacer el Señor era dar la gran enseñanza al hombre de la resurrección. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, nuevamente enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba que estuviera muerto. Ya había explicado lo que se iba a manifestar, la gloria de Dios. Pero él necesitaba que estuviera muerto, porque él iba a evidenciar el poder de la resurrección. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿A qué se refería? Él ya sabía que el tiempo había pasado y él le había muerto. Y era el momento en el que él necesitaba llegar. Y dice, y voy para despertarle. ¿Ok? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Entonces, un enfermo, ¿qué le pasa? Sana. Un muerto, ¿qué? Resucita. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que yacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No sé si esto refiere también a que nuestro estado de muerte era un estado ya casi de putrefacción. ¿Tú te imaginas el olor de un muerto de 4 días? Entonces nuestra muerte además era una muerte sumamente olorosa, incómoda. Y por eso solemos decir el Señor llega a tiempo, porque para Él los muertos, cualquiera de nosotros, somos, si Él quiere, listos para ser resucitados, sea el tiempo que sea. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo creo que para Marta y para María, la palabra más alta que existía en la enfermedad de su hermano era sanó. De hecho, el Señor Jesús había sanado a muchos y muchos habían oído la palabra, tu hija vive, tu hija está sana, tú y tu hermano. La palabra sanidad no era algo que ya les pareciera nuevo. Lo que ellos nunca habían escuchado es resurrección. Y hermanos, creo que a propósito de esta clase, para nosotros también debe ser mucho más importante entender la resurrección que la sanidad. Si nosotros estábamos enfermos, nosotros fuimos sanados, pero nosotros fuimos resucitados, nosotros somos Lázaro. Les decía, me gusta mucho un canto que a menudo cantamos en la congregación que dice, tu voz me habló y a la muerte venció. Esa es nuestra vida. Tu conversión y la mía no tiene que ver con que dimos un paso al frente y hicimos una confesión de fe. Primero vino la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, y luego pudimos confesar a Jesús. Un muerto no se puede arrepentir. Un muerto no puede creer. Tuvimos que ser resucitados. El Señor Jesús no le dijo a Lázaro, Lázaro, sal afuera, da un paso y yo doy otros. No. Y fíjense más adelante. Vamos a adelantarnos un poco esto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos, y sabes, este llanto obviamente refiere a su amigo y demás, pero tiene toda la relación cuando el Señor lloraba por nuestros pecados. Él llora por el pecador, lo ve imposibilitado, lo ve muerto, lo ve perdido. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y esa es la pregunta que nos hicimos desde Génesis. ¿No habría sido más fácil para Dios que no hubiéramos caído en el pecado? No, ¿por qué entonces caímos y luego me... Esa es la misma pregunta. ¿No será más fácil que Dios nos evite los problemas para que después nos libre de ellos? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esa es nuestra condición. Una cueva y una piedra puesta encima. Y muertos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué implica esta oración? Que él había clamado por su amigo, que el Señor intercede por nosotros, que es él el que reclama a los suyos. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Es la oración de él la que nos ha resucitado. El Padre autorizó que fuéramos nosotros de él, y cuando estábamos en esa cueva. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Esa es la voz que se oyó en tu corazón y en el mío cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La voz del cielo, la misma voz que dijo Lázaro, dijo Andrea, dijo Raúl, dijo Ale, dijo David, dijo Zacarías. Esa es la voz que oímos en nuestro interior y que pudimos decir entonces, resucita. ¿Se acuerdan esta escena de los huesos secos? Esta imagen que pone el profeta Ezequiel para mostrar quién va a predicar a huesos secos, quién podría decir que hay vida, aunque el profeta no se atrevió a decir, dijo, si tú dices, habrá vida. Así es el hombre. Miren, hermano, cualquier hombre, por exitoso que sea, por famoso que sea, por intelectual que sea, para Dios es un hueso seco. Y solamente a través del poder de la predicación de la palabra es que él puede escuchar la voz del Señor decir, sal fuera, resucita. Por eso nosotros, hoy resucitados, ya no degustamos más que la muerte física, pero nada más para un momento de transición. Nosotros ya estamos en vida nueva. ¿Quieres decir que entender esto? Estamos en vida eterna. Nosotros ya somos eternos. Solamente vas a cerrar los ojos y los vas a abrir a otro estadio. Seguimos vivos en Cristo. Ya estamos vivos. No pienses que la vida eterna empieza cuando mueras físicamente. La vida eterna ya está en nosotros. Y por eso dice la palabra que echemos mano de la vida eterna. Por eso nuestra condición actual no tiene que ser nada parecida a la anterior, de la vida del viejo hombre, porque nosotros vamos circulando, aunque vamos por este mundo, vamos en vida nueva. Entonces, acompáñenme, por favor. Espero que hayan comprendido lo que significa estar muerto. Por lo tanto, déjenme decirlo, un muerto necesita a un evangelista. Un muerto no puede vivir con alguien que le va a hablar de sus problemas. Por eso, el problema de nuestras iglesias actualmente es que seguimos predicando a muertos, porque seguimos predicando un evangelio que no es el evangelio que da vida, y no han recibido la voz, la instrucción de Dios de resucitar. ¿Y qué son? ¿Y por qué entonces parecen cristianos? Porque el muerto puede adiestrarse. El muerto puede entrenarse. Tú puedes entrenar a un perro para vivir en una casa, pero su naturaleza sigue siendo la de un perro.
y sigue deseando las cosas de un perro. Pero cuando el Señor cambia el corazón y hemos resucitado, nosotros ya no nos conducimos como la vieja naturaleza. Por eso es un trabajo del corazón. Y lo más fuerte de esta lección es que vamos a ver, hermanos, algo muy fuerte. No sé si todos hemos nacido de nuevo. Vamos a ver. En Génesis 12:17, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Dice, Adán recibió una advertencia de Dios sobre las temibles consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles fueron? Vamos a leer Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, entonces hoy entendemos cuando dice morir a dos cosas. Iban a degustar la muerte física y quedaba totalmente desvinculado de Dios, y además ahora le gustarían otras cosas. Qué fuerte. Le gustaría otra cosa. Su voluntad se había vuelto esclava de otro reino. Así, en automático pasó a ser esclavo de otro reino. Hay un libro muy bueno, no lo he leído, he tenido unas notas de ese libro, de una conversación de Martín Lutero, y que se llama La voluntad esclavizada. Si alguien tiene oportunidad, estaría bien que lo leyera. Acompáñeme también, a manera como de enriquecer este tema, acompáñeme a Daniel capítulo 4. Ustedes se acordarán de un momento en donde el rey Nabucodonosor, lleno de sí mismo, lleno de su fama y de su éxito, empezó a autoexaltarse, ¿se acuerdan? Y le sucede algo increíble que nos va a ayudar a entender lo que significa salir de una condición y entrar a otra. Daniel 4, voy a leer desde el 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Me estaba acordando de este pasaje cuando leía y estudiaba la clase, porque así de determinante es Dios. O sea, él quita y él da, como dice la oración de Ana. Él pone reyes, él quita reyes. Él dice que sea y él dice que no sea. Por eso, lo que te da y lo que te quita, todo lo hace él. Y aquí le quita, dice, el reino ha sido quitado de ti. Apenas él estaba disfrutando, haciéndose, ahora sí que sintiéndose el muy, y le dice, Señor, hasta aquí llegaste. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Así es el juicio de Dios, hermanos. Fíjense cómo se parece al juicio que declaró sobre Adán. Voy a cambiar tu naturaleza y vas a querer lo que no sabías que querías. Vas a desear cosas horrendas. Vas a desear lo de los animales. ¿Se acuerdan en Romanos cuando dice que nos fuimos entregados a una mente? De verdad, hermanos, gracias a Dios que nunca nos entregó esa mente. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este es un cambio de naturaleza. Fíjate qué tremendo el juicio de Dios. Te voy a cambiar la naturaleza para que desees como los animales. Dice la palabra que el hombre se corrompió tanto en su mente que empezó a actuar como animal irracional. Hermano, es una palabra fuerte. Es fuerte pensar que nosotros así éramos.
animales irracionales. Esa es muerte espiritual. Actuábamos por instinto. ¿Cómo actúa un animal? Por instinto. Por instinto de sobrevivencia, me das, te doy, me quitas, te arrebato, me empujas, te empujo, me gritas, te grito, me muerdes, te muerdo. Dice que le crecieron plumas. Al hombre caído, al hombre espiritualmente muerto, le crecen rasgos de carácter que no tienen nada que ver con la naturaleza divina. Puse este ejemplo porque me parece muy claro que Dios, cuando dice que ya no eres algo y eres otra cosa, eso eres. No creas que éramos como animales irracionales. No creas que éramos como. No, éramos. Y hoy es necesario, así como Nabucodonosor era eso, y se vio crecer uñas, y se vio plumas. Yo no sé si su mente también, pero qué terrible, qué tragedia saberte hombre y verte como animal en tus rasgos, ver que te crecen plumas. Dice más, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Quién la tenía, su razón? Él resucitó de nuevo. Y bendije al Altísimo. ¿Qué es lo primero que hace alguien que vuelve a la vida, que vuelve a la razón? Bendice al Altísimo, le da gloria a Dios. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos rasgos de resurrección. Alabas a Dios, le das gloria a Él, le devuelves su gloria. Este domingo cantábamos, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Cada vez, hermano, que tú puedas de todo tu corazón decirle, tuya es mi vida, tuya es mi razón, tuya es mi vida, tuya es mi resolución, tuyo es lo que tengo, tuyo. Es un acto de alguien resucitado. El muerto dice, mío. Por eso te decía que tanto estamos hablando nosotros y realmente hemos nacido de nuevo. Y no porque hayamos hecho nada. El nacimiento lo da Dios. Él es el que nos hace vivir esta vida nueva, porque Él fue el que la quitó. Él es el único que da vida y Él es el único que la quita. Y vuelve y sigue hablando. Fíjense el discurso de Nabucodonosor, de un hombre nuevo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Qué hermosa descripción de una vida nueva. Nos fue devuelta la dignidad, hermanos. Nos fue devuelta la voluntad. Nos fue devuelta la razón. Y dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Vean lo maravilloso de la resurrección. Así que dice la nota del autor en la página 45, la paga por el pecado de Adán fue la muerte. Esta muerte no fue solo física, sino espiritual, y la advertencia de Dios no eran meras palabras. Es lo mismo que les acabo de leer de Nabucodonosor. No pienses que cuando el Señor decretó juicio sobre Nabucodonosor, no le crecieron plumas, le crecieron plumas. Así que cuando Él nos describe muertos, créeme, así estábamos, como locos irracionales, necios, aborrecedores de lo bueno. No solamente pienses, hermano, que no te gustaban las cosas de Dios, no, aborrecedores de Dios. Odiábamos las cosas que venían de Él. Dice en Efesios 2, 1, 3, ¿sí me ayudan? El que la quiera leer. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los Ok, cuales también todos. anduviste. Fíjate bien, Karencita. Nuevamente, si tú y yo damos el diagnóstico correcto, vamos a seguir el tratamiento correcto. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es imposible que un acto mío me haya dado vida. Es un acto de Él el que me llamó a vida nueva y después yo hice actos, pero Él fue el que me dio la vida. Entonces, primero regeneración y luego conversión. No es al revés. Ninguno de nosotros, es más, cuando venga a tu mente que participaste en algo en tu salvación, anúlalo. No tenemos ninguna participación en ella, pero tenemos toda participación en nuestra santificación, no en nuestra salvación. No, un muerto no puede resucitarse solo, solamente la voz de Dios. Así que todos anduvimos en otro tiempo y dice la palabra de Dios conforme a la corriente de este mundo. O sea, no creas que éramos diferentes. Éramos locos, despiadados, sin razón, sin entendimiento, ajenos a la vida de Dios, envueltos en pasiones, todo eso éramos. Dice el autor, la muerte espiritual se manifiesta o es evidente por la dirección que toma la vida de una persona y la obra que hace. Ahora, hermano, la única evidencia que tenemos de que estábamos muertos es que ahora tenemos vida nueva. Ni siquiera pienses que el recordar tus pecados, tus peores pecados, te hace más consciente de tu muerte espiritual. No nos hace eso consciente. Lo que nos debe hacer conscientes de nuestra muerte espiritual es que Él lo dice. ¿Me explico? Él dice que estamos muertos. No tienes que decir, sí, claro, pues yo hacía esto. No, como leímos la clase pasada, no es el tamaño de las faltas lo que hace. Todos estábamos destituidos, todos estábamos impregnados de pecado. Porque aún en ese tiempo de pecadores, Él guardó nuestra vida de no caer en cosas más profundas. Así que no, insisto, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Vámonos a la página, por favor, 47. Andy, ayúdame a leer la nota, por favor. La que está hasta arriba. Antes de la conversión, ¿sí esa? ¿Sí? Dice, antes de la conversión, toda persona está espiritualmente muerta. Las escrituras consideran esta muerte espiritual como un resultado del pecado. Esto es tanto el pecado imputado a nosotros en Adán, Romanos 5:12, como el pecado que nosotros mismos practicamos, Efesios 2:2. ¿Sí es ese? No sé por qué tienes otra. ¿Estás en la página 47 o lo tienes? 47. Es la de arriba. La de hasta arriba. Sí, 47. Dice, No, espérame, es que tengo un punto, porque Andy tiene una versión en inglés y dije, se me hace que ella tiene, pero sí, tenemos la misma, ¿verdad? Ok, Sí. 47. Ok. sí, dice, antes de la conversión, los hombres no solo andan conforme a la corriente de una humanidad caída y desobediente, sino que también viven conforme a la voluntad y las obras del diablo. Aunque la mayoría de los hombres negarán cualquier alianza con el diablo y se ofenderían por tal acusación, las Escrituras declaran que aquellos que no han sido reconciliados con Dios a través de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo están siguiendo la voluntad del diablo. Un poco lo que les estoy diciendo. Si tú revisas tu vida, vamos a imaginar que nosotros quisiéramos creerle a Dios que estábamos muertos y que éramos perversos, porque hagamos una recapitulación de nuestra vida. Habrá alguno de nosotros que diga, sí, yo tengo elementos para decir que estaba muerto, pero habrá uno de nosotros que no, que a lo mejor dice, ¿sabes qué? No me portaba tan mal. Fui buen hijo, no sé, o sea, puede ser, puede ser que incluso fuiste buen estudiante, a lo mejor hasta le compraste una casa a tus papás, o a lo mejor hasta cuidaste a un viejito, y no sé. Entonces, no puede ser
que tú creas que estábamos muertos por los hechos de tu vida. Tienes que creer porque las escrituras lo dicen, ¿ok? Estábamos muertos. Hubiéramos hecho cosas más bonitas que unos que otros, no importa. O más vistosas o menos malas, no importa. Y lo que les decía a un principio, la gravedad de que dejamos de oír una voz para obedecerla y empezamos a oír a otra voz y nos esclavizamos a la otra voz. O sea, ¿sabes lo que te estoy diciendo? El diablo nos tronaba los dedos. Eso es lo que dice la escritura. Oíamos su voz y sus instrucciones. Eso es terrible. Eso nos debe doler mucho. Cuando dice la palabra que consagremos todos nuestro cuerpo y nuestros miembros para la alabanza de Él, de verdad, hermanos, pídele a Dios todos los días que tú puedas consagrar, que tus ojos sirvan a Dios, que tus labios sirvan a Dios, que mis manos sirvan a Dios, porque no servían a Dios. Trabajaste y trabajé para otro reino, con mi cuerpo, con mis manos, con mis labios, con mi mente. Y eso duele. Eso debe doler. Porque además creíamos que éramos libres, como la mayor parte de los muertos. Creen que son libres. Ahora en la crianza, bueno, yo recuerdo, dicen, no discutas con un niño cuando quieres que haga algo, nada más ponle a elegir entre dos opciones que te son válidas. Entonces le dices, lavas los trastes, ahorita o al ratito. Entonces el chamaco cree que está eligiendo, ¿no? Pues al ratito, ándele, pues vas a lavar los trastes. Cuando trabajas en esas elecciones, la verdad es que la gente hace lo que tú quieres, pero se siente libre de que está escogiendo, ¿no? Llegas de la escuela a las 12 o a las 12:01, punto. Lo que está diciendo es que nuestra voluntad estaba tan esclavizada que el diablo nos hacía creer que elegíamos, pero solamente había opción pecado 1 o pecado 2. Así está el mundo. Eso es terrible. Él podía decirnos, ¿matas ahora o matas al ratito? ¿Destruyes con tus palabras o destruyes con tus hechos? ¿Deshonras a tu esposa o deshonras a tus padres? Eso es terrible. Acompáñenme, vamos a leer Efesios 4 del 17 al 19. Estoy saltando menos puntos porque ya los expliqué, ¿ok? Entonces vamos un poquito avanzando, pero espero que ustedes hayan contestado. Porque aparte también no solamente éramos esclavos del diablo, sino que el diablo a través de la carne nos tenía sometidos. Entonces aquí viene otro punto, otro aspecto, la carne. Adelante. 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay una enfermedad donde los pacientitos no sienten dolor. Se llama, fíjense, lo anoté, insensibilidad congénita al dolor. Así se llama. No sienten dolor. Estas personas se dan cuenta que están sufriendo de maltrato a su cuerpo porque les salen moretones, se les rompen los huesos, no sienten ni hambre. O sea, está terrible, es una enfermedad congénita de insensibilidad. Bueno, lo que está describiendo Efesios es que nosotros teníamos una insensibilidad congénita al pecado.
no lo sentíamos, no nos dolía, no nos afectaba, no nos incomodaba, no nos nada. O sea, imagínate lo grave. En esta enfermedad que les digo es muy grave porque una persona se puede quemar, se puede romper huesos, se puede fracturar la cabeza y no siente nada de dolor. Así que el dolor, hermanos, es una bendición de parte de Dios. El dolor en nuestro cuerpo nos alerta, pero el dolor en nuestro espíritu, ¿qué crees? Indica vida. Y por eso es que yo quiero que al final de esta clase entendamos que una de las manifestaciones más importantes para saber si estoy viva para Cristo es que me duele. Bueno, porque dolor sentimos todos. Me duele que me quites. Pero ¿qué empieza cuando estamos muertos? Pero cuando estamos vivos, ¿no empieza a dolerte que quitarle a alguien? Esa es la manifestación de un vivo. ¿Te empieza a doler lastimar a alguien o te sigue doliendo que te lastimen a ti? ¿Ya te duele ofender a Dios o te sigue doliendo que Dios no te dé todo lo que tú quieres? Así que el dolor es un indicativo de vida, pero la pregunta es, ¿a cuál vida refiere tu dolor? ¿A la vida en el Señor o a la vida en la carne, a la vida en el mundo? De hecho, muchos de nosotros podíamos decir, ay, mi vida ha tenido tanto sufrimiento. Y va a seguir porque dice el Señor que tendremos en este mundo aflicción. Pero Él cambia el sentido del dolor. Ahora nos duele pecar. Ahora nos duele ofender a Dios. Ahora nos duele agredir a nuestros hermanos. Ahora nos duele faltar a las promesas de la palabra de Dios. Acompáñenme. Fíjense, me salté algunos puntos, pero quería como sintetizarlo todo como los síntomas de la muerte espiritual que también nos refieran a los síntomas de la vida espiritual, ¿ok? Para hacer un contraste. Vamos, son 5 síntomas que me permití poner como resumiendo todo este material de esta clase. Y el primero sería pérdida de la sensibilidad al dolor. Y cuando yo nazco y ¿cómo sé que estoy vivo para Dios? Cuando tengo una sensibilidad a las cosas que Dios quiere que sea sensible. Jeremías, por favor, vamos al capítulo 8. No crean que encuentro tan rápido, es que le pongo post-it a mis hojitas porque digo, no voy a andar buscando. Luego ustedes se tardan un chorro y yo ando aquí sufriendo. Ok. ¿Alguien tiene otra traducción? Me gustaría leerlo en la internacional, en la nueva traducción viviente. A ver, Andy, ¿cuál tienes? Yo tengo una que se llama, creo que es la H2O, algo así. Ok. Una traducción diferente. ¿Cuál es? Más cómoda. Mira, vamos a leer Jeremías capítulo 8. Vamos a leer desde el 4 al 6. En esta dice, cuando alguien se equivoca, se corrige. Cuando pierde el camino, vuelve a buscarlo. Pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme. Prefiere a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana. Parecen caballos fuera de control. Hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente y que me obedecen? Hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Eso es tremendo. Esto es tremendo. Lo que está describiendo es una insensibilidad a Dios. Porque si tú lees eso, dices,
¿Cómo se podrán equivocar y no darse cuenta, no? Es lo mismo que te decía del dolor. ¿Cómo puede pegarse a alguien y no dolerle? Eso es lo que está diciendo Dios. No les duele lo que les deba de doler. Eso, hermano, se llama muerto. Tú le picas a un muerto, tú le hagas lo que le hagas a un muerto. Él no siente absolutamente nada. Lo que está diciendo Dios entonces es que un síntoma de muerte espiritual es la insensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces el síntoma de la vida nueva? Una sensibilidad, un dolor por ofender a Dios. Ya no solo no pecamos, no queremos pecar, perdón, no pecamos, sino no queremos pecar, y cuando pecamos nos duele. Si tú tardas en arrepentirte, si tú cauterizas el dolor, no pienses solamente que eres menos cristiano. La pregunta dolorosa es, ¿he nacido de nuevo? Alguna vez escuché una predicación, no me pregunten, pero me gustó un poquito entender esto. El predicador hablaba como de que había una conversación de hombres famosos de la Biblia, ¿no? Y estaban platicando, y estaba Abraham, y estaba Moisés, y a ti, no, hombre, qué barbaridad. No, Noé, el arca, cuéntanos del arca. Y ahí estaban echando platicadita, presumiendo unos y otros, no, pero a mí me dieron las naciones, y ya sabrás. Y de repente está otro ahí, y dice, ¿y tú? No, pues yo nada más soy amigo de Jesús. ¿Cómo crees? Sí, soy su amigo. El Cristo encarnado, sí, qué bárbaro. No, nosotros no lo conocimos. Qué barbaridad. Y de repente él dice, espérame tantito, es que estoy oyendo mi nombre. Y dice, Lázaro, sal fuera. Entonces estaban muertos y él resucitó. Me gustó porque me hace recordar que algunos de nosotros podemos hablar en términos aparentemente de vida nueva, y estábamos en el sepulcro. Ellos estaban en el sepulcro y Lázaro salió. ¿Oyes la voz de Dios? ¿Oyes su voz? Pregunta inteligente, interesante. Segundo rasgo de síntoma de muerte espiritual, precisamente el que les acabo de decir, pérdida de la audición. No tienen oídos para su voz, no la oyen, no la sienten, no la obedecen, no les interesa. No, mira, tú sabes cuando quieres a alguien porque quieres oírlo, quieres platicar con esa persona, te interesa. No te estoy haciendo esta pregunta como manera de test, de verdad es algo importante. ¿Oyes su voz? ¿Te interesa oírlo? ¿Te interesa lo que Dios dice? Es un punto. Miren, en Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. En otra porción de la palabra dice que están llenos, su mente está llena. Dice, están saturados de información. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ya no puede penetrar. Se queda como un lavabo que se tapó y solo se está derramando, porque estás tan lleno que ya no oyes, ya no entiendes. Y dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Un síntoma de alguien muerto entonces no oye, y alguien vivo oye todo el tiempo la voz de Dios. La oye para el día de hoy, la oye para el problema de hoy, la oye para la bendición de hoy, la oye todo el tiempo, está oyendo instrucción, está oyendo, les hablaba de imperativos, ve, dile, sal, corre, levántate, camina, detente, espera. Esa es la voz de Dios. ¿La estás oyendo? ¿Te importa obedecerla?
Este es otro síntoma. El síntoma 3, pérdida del apetito espiritual. Personas que un día, 2 días, 3 días, 4 días no comen palabra, ¿y qué crees? No les pasa nada. Siguen vivitos y coleando, pero vivitos para otro reino. El pastor Aarón siempre le preguntaba a sus hijos, tocaba la puerta de sus recámaras en la noche: hijo, ¿leíste la palabra hoy? No, papi, todavía no. Dice, así como no te puedes ir a la cama sin dormir, sin cenar, no te puedes ir a la cama sin cenar. Tu espíritu necesita comer. Pero solamente el espíritu vivo. Alguien muerto no necesita comer. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, hermanos, muchos de nosotros no comemos pan de vida entre semana. Y puede pasar un domingo, 2 domingos y no sentimos hambre. Eso es un síntoma de muerte espiritual. Eso es un síntoma de que no hemos nacido de nuevo. Más allá de desobediencia y más allá de que un pastor se ponga a decirnos, ay, deberías y mira que abre tu Biblia. No, no, no. Tendría que ser, o sea, yo sí tengo aquí a mis hijas, aseguro que no les tengo que decir, abre el refrigerador. De que lo abren, lo abren. Nunca encuentran nada, pero que lo abren. Abren así con esa avidez la palabra, la abres tú, buscas ahí, comes, te sacias y compartes esta comida. Si no, no es una exhortación, es simplemente una evidencia de que no estamos vivos. Eso es más grave aún. Número 4, aborrecen todo lo que se trate de Dios. Y fíjese que ponemos pretextos, porque puede decir alguien, no, es que a mí lo de la iglesia nomás no me anda gustando. No, a mí eso de las clases, no. ¿Sabes qué? A mí estas cosas de cada 8 días, no inventes. Todos los martes, no. Que vamos a, no. Ese aborrecimiento, no creas que es intelectual, no creas que es alguien que está muy ocupado y que tiene muchas cosas y que tiene una mejor manera de llevar su vida cristiana. Está muerto. Aborrece todo lo que diga un pastor, un líder, un libro. No, pero creen que aman a Dios, pero aborrecen todo lo que venga de Él. Aquí, obviamente, el que es nacido de nuevo solamente dice, sí, Señor, y sí, Señor. Y por último, amadores de sí mismo, un poco como lo de Nabucodonosor. Cuando todo el peso de tu vida, las glorias, los triunfos, es más, ni siquiera solo eso, los fracasos, todo tiene que ver contigo, tú eres un amador de ti mismo. Ay, no, es que por mi culpa, pero también por mi mérito, todo, si tú eres el centro y eres un amador de ti mismo, todo te lo hacen a ti, todo tiene que ver contigo. ¿Por qué no pensaron en mí? Es que a mí me incomoda, es que a mí me cansa, es que a mí. Esa persona está muerta, es una evidencia de muerte espiritual. El vivo está dispuesto a sufrir dolor, calor, frío, sufrimiento, escasez por otros. El vivo ya no vive para sí, vive para Dios. Entonces, tenemos aquí algunas consideraciones. Acompáñame a leer Colosenses 2:13. Arita, te veo a ti más lista que algunos y me puedes ayudar. Colosenses 2:13. Y todos los demás vamos a buscar Primera de Timoteo 5:6. Con eso vamos a terminar, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Este versículo declara perfectamente cómo fue nuestra salvación. Él nos dio vida. Y luego pudimos confesarlo.
Primero Él nos sacó de la muerte y después nosotros confesamos su nombre. Nadie puede confesar a Jesús si no es por el Espíritu. Ahora, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases. Pero ciertamente, hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios creador, así se revela al hombre. Él da la fe, Él pone Él da la vida nueva y tú renaces. Bueno, pastor, pero ¿por qué entonces yo recibí, dicen, yo hablé o hay gente que ha declarado, bueno, estoy hablando del Dios de la Biblia, pero si yo te predico al Dios de la resolución de tus problemas, el Dios de que te va a dar la casa que quieres, que te va a dar al novio que quieres, que te va a dar la vida que quieres, y tú dices, sí, yo quiero ese Dios, no es este Dios. A ese Dios, para declarar a ese Dios y ofrecer a ese Dios sacrificio, no necesitas al Espíritu Santo, ¿están de acuerdo? Entonces, el punto es que se nos predicó otro Dios, respondimos a otro Dios, pero estamos conociendo al Dios vivo. El Dios vivo reclama, a Él se le responde cuando hemos resucitado, al que Él escoge, al que le da el Espíritu, al que le da el don de fe. Entonces, es interesante saber que Él es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Ese es otro evangelio, el otro. El que yo me arrepentí, yo lo busqué, yo fui, yo me rendí, entonces cerré mis ojitos y eché la lagrimita. No. Ese es otro evangelio. El evangelio que nos une a nosotros es que un día a todos nosotros Él nos dio vida. Y así como un muerto que le dieron este shock aquí, así nuestro corazón latió por Él. Y como un bebecito empezamos a llorar a la vida nueva. Y desde ahí nuestro llanto no volvió a ser por las mismas razones. El pecado se llora, hermanos. Una característica de alguien vivo es que llora. Llora. Pero hay que revisar por qué lloramos. No es llorar por llorar, es llorar por las razones correctas. Les decía que vamos a terminar en 1 Timoteo 5:6. ¿Alguien lo quiere ver? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Una característica más de la muerte. Estoy gobernado por la carne, decido a través de mis emociones, me controlan en la mayor parte de mi vida. Esa persona está muerta. Bien decía en Apocalipsis a las iglesias, tú crees que estás viva y estás muerta. Y yo creo que esto es lo más importante de esta clase, hermanos. Estamos vivos a este evangelio, para esta vida. Estamos vivos. Estamos crucificados en Cristo. Estamos en vida nueva. Porque nosotros no tendríamos que exhortarnos a vivir esto. Nadie le dice a un niño, a un bebecito, bueno, ahora vas a llorar y ahora vas a tener hambre y ahora no, es nato. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es nato en mí? ¿Lo necesito? ¿O puedo tener un plan el fin de semana? Un bebecito, bueno, está Karen y los que tienen bebecitos. No hay un llanto más insistente que cuando el niño tiene hambre. No da tregua. No le das un juguetito a un niño cuando tiene hambre. ¿Tienes hambre? ¿Lloras? ¿Pataleas por las cosas que quieres? ¿Clamas? ¿Pides? ¿Reconoces a tu padre? Karen no me dejará mentir. A Sara Elena, en un momento de dolor, la pueden cargar 20. Ella busca los brazos de su mamá o de su papá. Así estás tú. Así estoy yo.
o cualquiera nos consuela, cualquier cosita ya nos libró el día. Es un tema sensible para nosotros. La muerte espiritual, una de dos. O la pasamos y ya fue, o en esas estamos. Y otra cosa importante, la gente con la que nos relacionamos, la mayor parte de la gente con la que estamos, si no están en Cristo, están muertos. Y tendremos que aprender a vivir con muertos. Por eso es tan importante que hablemos evangelio, porque solo el evangelio da vida a los huesos secos. Y es el evangelio el único que puede levantar a esos secos y a esos muertos, como fue el evangelio el que puede levantarnos a nosotros, y nos levantó. Así que creo que tenemos una oración muy precisa que hacer hoy. Señor, sabemos, Padre, que podríamos estar acercándonos a ti por las razones equivocadas y con las motivaciones equivocadas. Pero queremos confiar plenamente en que gozamos de vida eterna. Y lo creemos porque dice tu palabra que el Espíritu da certeza a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quizás, Señor, estamos en el rango de hijos desobedientes y faltos de entendimiento, pero vivos. Señor, confiamos que estamos vivos. Confiamos que solamente hemos resistido nuestra inclinación a comer y que nos hemos vuelto anoréxicos, pero estamos vivos. Confiamos que solamente hemos sido sordos a tu palabra, pero no que no la oigamos, sino hemos sido rebeldes, pero estamos vivos. Confiamos que el pecado nos incomoda, aunque nos estamos acostumbrando a vivir con él, pero nos está incomodando, Señor. Estamos vivos. Confiamos que nuestra vida, Señor, está de guerra y en posición de guerra contra el pecado, contra la carne, contra el diablo. Confiamos que este amor a ti también se traduce en un aborrecimiento al mal. Y aborrecemos todo lo que tenga que ver con el diablo. Y confiamos, Señor, que por la obra del Espíritu Santo, nada de esto es fingido, ni actuado, ni aprendido. Es genuino, Señor. Confiamos que estamos vivos. Que estamos vivos para Cristo y muertos para este mundo. Ayúdanos en los próximos días, Señor, a constatar esta vida. A probar con tu poder y con tu manifestación que hay señales de vida en nosotros, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les mando su tarea por mensajito. Que descansen.